Restaurando tu matrimonio de la mano de Dios. Estudio bíblico número 2. Introducción a la liberación y guerra espiritual. Hermosas. Este estudio tiene como objetivo, que conozcan cómo funciona el mundo espiritual. Muchas de nosotras hemos o están atravesando el dolor, la angustia y la desesperanza al ver a sus cónyuges en brazos de otra mujer, al enfrentar enfermedad, al batallar con la injusticia, la economía, al tener hijos desobedientes. Al ver destruida nuestra vida y matrimonio. Nosotras, la mayoría de las mujeres que estamos en procesos de restauración matrimonial, pretendemos acercarnos a Dios con la finalidad de que nos ayude a enfrentar y solucionar nuestro problema. Nos disponemos a tener un plan de oración, a pasar más tiempo con Dios, a buscar su rostro y nos ha dado de su paz, nos ha brindado el maravilloso don de creer en cada una de sus promesas. Sin embargo, no vemos que nuestra situación mejore. Nos metemos a grupos, seguimos personas que dicen conocer a Dios y hacemos lo que ellos hacen. Ya hablamos en la primera publicación de los peligros que existen al recibir todo aquello que nos dicen sin antes analizar todo a la luz de la Sagrada Escritura. Muchas veces hemos peleado y guerreado en el Espíritu con la fuerza que el Señor nos da, pero aún no hemos hecho lo que nuestro Padre anhela. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, fue porque Satanás se ha presentado delante del Padre para que le otorgue el derecho de tocarlo. Tu enemigo espiritual tiene derechos legales contra ti, y le ha sido autorizado venir a zarandearte como a trigo. El enemigo tiene el conocimiento de cómo bloquearte y de cómo robarte, de cómo obtener un derecho legal de parte de Dios en contra tuya y de tu matrimonio. Él sabe que si tú tienes el conocimiento de cómo funciona esta legalidad en el mundo espiritual, puedes realizar acciones inmediatamente para que Dios le impida el poder de hacer algo en tu contra, y si te ha robado algo te lo va a tener que devolver o incluso puede ser compensada delante del Altísimo. El enemigo tiene miedo de que se le quiten los derechos legales sobre las almas de tu esposo, hijos y generaciones futuras. En el mundo espiritual hay legalidad, hay leyes porque nuestro Padre es un ser de orden y uno de sus principios es la justicia, hacer todo bajo la ley que ha establecido y que por supuesto, tiene consecuencia. Nosotras podemos mantener una relación con nuestro Dios como un Padre. Esto es lo que en la mayoría de las iglesias nos enseñan, los sacerdotes, los pastores, nos hablan de Dios diciendo que es nuestro Padre y así debemos establecer ese vínculo con Él. Después, a medida que le conocemos, nos relacionamos más íntimamente en un nivel de amistad, llevamos la relación a un nivel más profundo por buscar constantemente su rostro, congregándonos en alguna iglesia, estudiando las Escrituras, orando, ayunando, sirviéndole, honrándolo con nuestras ofrendas, etc. Sin embargo, algo que no todos los creyentes hemos advertido es que Dios también es un juez, el juez de todo el universo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20 dice que hay un tribunal, en el versículo 12 dice que todo ser humano tiene un libro, el libro de su vida, aparte hay un libro de memorias como dice Malaquías 3:16. Hay un libro de justicia, como dice Apocalipsis 20, 14-15. El día que el Todopoderoso juzgue a la humanidad se abrirán todos esos libros. Los derechos legales en el mundo espiritual son muy parecidos a los de la tierra. Cuando sales de tu país y entras a otro debes presentar todos los papeles que acrediten tu identidad, debes pedir permiso y explicar a las autoridades de ese país por qué has decidido entrar en su territorio, ellos deben otorgarte dicho permiso, de lo contrario tu situación será ilegal en ese país y bastará con que las autoridades se den cuenta de tu estancia en su territorio para sacarte de inmediato, pues ahí no tienes ningún derecho, no eres nadie, nada te ampara. Las autoridades tendrán todo el derecho de aplicarte toda su ley porque transgrediste las normas que han establecido para que permanezcas en su territorio. Imagina ahora que al regresar por la noche a tu hogar encuentras que la cerradura de tu puerta fue forzada y observas a tu vecina sentada plácidamente en tu sala mientras que sus hijos comen todo aquello que tenías en tu refrigerador. No obstante, su esposo está tomando una ducha en tu bañera. ¿Qué dirías a todo esto? Por supuesto reclamarías esa actitud y pedirías de inmediato que salieran de tu hogar. Tal vez ejerzas tu derecho de llamar a la policía para que sean ellos quienes te respalden de forma muy severa. Estarías ejerciendo tu derecho,
Harías uso de la legalidad en tu país para pedir a la autoridad correspondiente que intervenga y les imponga la sanción correspondiente. Nosotras tenemos una relación con el Dios Todopoderoso, de padre a hija, de amigos, pero, tú has hecho ejercer la legalidad que tienes espiritualmente, por todos los despojos que el enemigo ha hecho contra ti, por todos los derechos legales que ha encontrado en contra tuya. El principal derecho que el enemigo demanda es el de iniquidad. Todo aquello que ha sido escrito en las tablas de tu corazón, desde tus ancestros hasta la quinta y sexta generación. Bisabuelos, abuelos, padres, aquello que permanece escrito provocado por el pecado, por no conocer ni creer en Dios, por no haberse arrepentido. ¿Te has fijado cómo se repiten las enfermedades en una familia? Cáncer, diabetes, etc. Cuando vas al médico te pregunta cuáles son las maldiciones que han prevalecido en tu familia, ellos le llaman historial clínico, para saber las probabilidades que tienes de contraer la misma enfermedad. Los médicos podrán estar en condiciones a través de observar lo que ha habido en tu familia de saber lo que a ti te va a afectar. Esto es algo muy visible en la salud, de hecho aceptado por la ciencia. Sin embargo, también podemos observar algunas otras maldiciones que han prevalecido en algunas familias. Cadenas de divorcios, tus abuelos se divorciaron, tus padres también y ahora tú. Situaciones de abusos, infidelidad, sufrimiento matrimonial, alcoholismo, drogadicción, conductas inmorales, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez has tenido un problema legal? ¿Alguna vez has quedado a deber el teléfono, la tarjeta de crédito? ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Bueno, si no me quieres pagar voy a ejercer mi derecho de acudir a las autoridades correspondientes a demandarte por tu pago. Actúan en la legalidad mercantil. Van ante un tribunal, ante un juez y exponen tu caso. El juez, por supuesto, tiene autoridad sobre tu persona. Si te encuentra culpable te obligará a pagar o de lo contrario podría decomisarte algo como garantía. Eso es lo que Satanás hace en el mundo espiritual. Ha tomado en garantía tu propia comunión con el Eterno, tu propia salvación, ha tomado la legalidad de tu herencia, te ha bloqueado, por esa razón hay muchos problemas en tu vida. Él sí está bien organizado y tiene un grupo de seres que se dedican a ejercer la legalidad en tu contra. En realidad, ante un Hijo de Dios, ante aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz no tiene ningún poder, sin embargo él se cree dueño porque le fue otorgado un título por Dios, el príncipe de este mundo, 2 Corintios 4:4. Satanás cuenta con una legalidad otorgada por Dios debido a que el linaje del ser humano se encuentra caído, porque nacimos en pecado, Salmo 51, 5-11, cada vez que tú pecas le das legalidad para que ejerza su derecho de tocar tu vida. En el libro de los Reyes, leemos que Jezabel levantaba cartas legales contra Elías y las sellaba para poder ir y cortarle la vida. En el ministerio hemos observado a mucha gente que practica la liberación. Hay iglesias, y lo digo con todo respeto porque los amo, donde se anima a la gente a guerrear contra el enemigo. Sin embargo, pocos conocen acerca de la legalidad espiritual y no solo afectan a las personas a las que ministran transmitiendo lo que son, sino que acarrean para sí mismos consecuencias por haberse metido en el mundo espiritual pretendiendo ejercer sus derechos pero sin legalidad. Hemos visto cómo grandes hombres que se dedicaron a la liberación y guerra espiritual en sus ministerios, sufrieron graves consecuencias, cáncer, embolias, etc. En mi propia iglesia lo he visto. Hay muchísima ignorancia acerca de cómo funciona el mundo espiritual. Muchos son neófitos, lo cual los lleva a cometer varios errores, porque no se siguen y se desconocen los principios bíblicos impuestos por el Todopoderoso. Se nos ha hecho fácil andar atando demonios y dando órdenes en el mundo espiritual porque vemos que muchos lo hacen sin saber que no solo vamos sin autoridad sino que cedemos legalidad al enemigo al entrar en su territorio sin el respaldo divino. ¿Te ha pasado que cuando haces oraciones poderosas que otros te han compartido de pronto viene una situación más fuerte a tu vida? En el mundo del cristiano actual, la gran mayoría que se atreven a hacer esto han salido revolcados por el enemigo. Algunos en su ignorancia, afirman que la oración está funcionando al venir un nuevo ataque, más fuerte, pero lo que no saben es que esto no tiene por qué ser así, así no funciona la guerra espiritual. Al entrar en guerra con el respaldo del Todopoderoso por medio del nombre de Jesús no tenemos por qué sufrir consecuencia alguna.
Es algo absurdo que muchos pastores y hermanos manejan frente a las consecuencias espirituales por no haber aplicado los principios que Dios estableció. Así que ten mucho cuidado, nuevamente, con todo lo que aprendes y que se practica por parte de la gente que ves, aún en grandes ministerios. No hagas nada si no estás segura de los riesgos y las condiciones espirituales que debes tener para obtener el respaldo de Dios en tu lucha. Después de la victoria sobre mi matrimonio, el Señor me ha llevado a ser líder en mi congregación. Soy parte del grupo de liberación e intercesión de la iglesia y hemos practicado liberaciones. Un día el Señor me corrigió, me dijo que no estábamos haciéndolo de manera correcta. Al principio, puedo decir que cada que orábamos por alguien siempre venía algo negativo a la vida personal de cada una de nosotras. A pesar de seguir al pie de la letra las instrucciones que nos daba el pastor de cubrirnos, de ayunar y de estar en constante comunión con Dios. Orábamos, clamábamos y hacíamos uso de la palabra también. En una ocasión una de mis hermanas mostró signos visibles de la lucha, con rasguños en los brazos y la espalda. Luchábamos en ocasiones horas, hasta que los espíritus se dieran para liberar a una persona. Algunas ni siquiera eran liberadas. Antes de enfrentar a nuestro enemigo, de permitirnos interceder por alguien y abrir nuestra boca en su territorio, debemos acudir ante el Tribunal de Justicia de Dios para no entrar en una guerra sin el respaldo de Dios. Nosotras no podemos enfrentar esta guerra espiritual solas, por ello debemos acudir al Juez del universo en comunión, rompiendo toda legalidad que se esté o se pueda ejercer en nuestra contra. ¿Cómo? Es necesario arrepentirse. Arrepentirnos de todos nuestros pecados, arrepentirnos a nombre de nuestros ancestros, de todos los pecados de los que estuvieron antes que tú, de todo pecado de mala doctrina que nos haya sido enseñada, de todos los pecados que hemos practicado, de los que nos han sido revelados y aún de los ocultos. Debemos quitar todo derecho legal al enemigo pidiendo perdón a nombre de nuestros abuelos, de nuestros padres, en nuestro nombre. Pedir perdón incluso por la ignorancia, por nuestra nación, por nuestros pastores, etcétera, etcétera. Cuando yo entendí todo esto, me humillé y pedí perdón, Dios me dio legalidad, me dio autoridad. Entonces todo cambió en el ministerio. Una simple oración bastaba para que la autoridad de Dios, y no la mía, obrara en mi vida y en la de las personas por quienes oraba. Para este tiempo mi esposo estaba de vuelta en el hogar, la misericordia de Dios había obrado permitiendo que él regresara para que yo pudiera demostrar todo lo que iba aprendiendo de Dios, tenía la oportunidad de aplicar la promesa que me había sido dada. 1 Pedro 3:1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Muchas creemos que la restauración termina cuando el marido vuelve al hogar, de hecho es el comienzo. Hemos visto muchísimos casos donde la misericordia de Dios opera permitiendo acercamientos o incluso haciendo que los esposos vuelvan al hogar, pero si la mujer no ha perdonado realmente, tiene raíces de amargura o no ha lidiado con la parte que le corresponde en su propia restauración personal, pronto, su vieja yo vuelve haciendo que el esposo se aleje de nuevo. La Escritura asegura que aquellos maridos incrédulos y desobedientes a Dios serán ganados, para Cristo, sin una sola palabra, sin que nadie los evangelice, les hable de Dios, lo que Dios usará será tu propia transformación, tu obediencia a su palabra y a sus leyes establecidas aunque por ahora tu esposo no esté haciéndolo. Como te decía, mi esposo ya estaba en casa, pero un día Dios me dejó ver que seguía en pecado. Fue entonces cuando apliqué lo que estaba aprendiendo, inicié la guerra espiritual. Y todo cambió. Ya te contaré a fondo el testimonio para no salir del tema. Satanás cree que aún tiene derechos sobre nosotras y cuando nosotras le hemos creído a Dios y le cedemos nuestros derechos pelea más fuertemente, pero ahora sin legalidad, engañando, estorbando y tratando de mantener ignorante al Hijo de Dios para que no pelee por sus derechos. Por supuesto, la Biblia asegura también que al ser pueblo de Dios nos encontramos sometidas a su voluntad. Cuando somos rebeldes Dios usará las tinieblas, tendrá que castigarnos, Proverbios 3:12 porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hebreos 12, 6-7 porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos,
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? A veces queremos o pretendemos entrar en una guerra espiritual porque el pecado del esposo nos está causando mucho dolor, oramos y oramos pero no viene respuesta. Esto es inclusive peligroso, ya que tal vez sea Dios quien precisamente esté usando la conducta de nuestros esposos para corregirnos como rueda de alfarero. Hemos visto cómo muchas mujeres no avanzan en su proceso de transformación personal con Dios debido a que se encuentran afanadas viendo todo lo que hace y dice el esposo. Esperan que Dios actúe destruyendo el adulterio, la injusticia, etc., pero no lidian ni toman en serio sus propios pecados. Falta de perdón, soberbia, contiendas, celos, idolatría, egoísmo, etc. Por supuesto no ven cambio hasta que voltean a verse a sí mismas y primero son ellas las que se dejan transformar por Dios para que la restauración matrimonial venga por añadidura. Por todo esto, la guerra espiritual implica que debemos estar seguras que nos encontramos caminando en santidad delante de Dios con un corazón humillado y arrepentido. Muchos consejeros desconocen este principio y dan bases bíblicas a la ligera a algunas hermanas para guerrear. Pero Ezequiel 21:31 asegura: descargaré mi enojo sobre ti y te destruiré por completo, como si el fuego te consumiera. Dejaré que caigas en manos de gente cruel y sin piedad, que fue entrenada para destruir. En los próximos videos trataremos los fundamentos para iniciar la guerra espiritual a favor de nosotras mismas y de nuestras familias. ¿Con qué estás batallando? Tal vez haya por ahí algún vicio que no has dejado por completo, tal vez estés batallando con el perdón, con los celos, con la ira, con la falta de fe, con la depresión, con la amargura. Todo esto se trata en guerra espiritual porque la Biblia asegura que con nuestro esfuerzo humano no es suficiente. Apliquemos lo que aprendimos hoy. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Oh Rey del Universo, vengo delante de tu presencia pidiendo perdón por cada pensamiento, palabra, obras y pecados que he cometido y consumado. Me arrepiento de todo derecho legal y todo terreno que le he cedido al enemigo. Me arrepiento y pido perdón por toda iniquidad que he mantenido en mi mente y en mi corazón, heredada de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados hasta la quinta y sexta generación. Pido perdón por todo derecho legal que haya mantenido el enemigo de mi alma y todos sus espíritus en contra de todos nosotros. Todo imperio infernal que se haya levantado contra mí legalmente acusándome de todo pecado, por todo pensamiento, por toda actitud, por toda palabra vana salida de mi boca es revertido ahora a causa de mi humillación delante de ti y mi arrepentimiento de corazón. Te pido perdón, Rey del Universo, y te suplico, Padre Celestial, que me aceptes como tu hija, como tu pueblo. Permite que me sea activado el derecho legal legítimo, que tengo por medio de la sangre del Mesías Jesucristo, pues me encuentro con él en los lugares celestiales. Por medio de la libertad que tu Hijo me ha dado, me presento y acuso a Satanás y a todo su imperio, pues me ha estorbado, me ha dañado injustamente. Él ha tenido ventaja sobre mí a causa de mi ignorancia, a causa de mi naturaleza caída e ilegalmente ha tomado derechos. A partir de hoy, a causa de mi arrepentimiento y el haberme puesto a cuentas contigo pidiéndote perdón por todos mis pecados, lo declaro ilegal en mi vida porque soy tu hija y no tiene derecho a operar más en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi ministerio, en mi salud, y en todas las áreas que no haya mencionado pero que él haya afectado, destruido o dañado, física, psicológica, espiritual, y económicamente. Declaro ilegal en mi vida toda iniquidad escrita en la tabla de mi corazón, he sido lavada con la sangre de Cristo que me purifica delante de ti. Ejerzo mi derecho legal y demando me sea restituido al tiempo que tú consideres dependiendo de mi obediencia y propia transformación personal, todo aquello que me ha sido quitado, estorbado, bloqueado y detraído. Me declaro libre y sana en todas las áreas de mi vida, de mi pasado, presente y futuro. De manera consciente e inconsciente. Declaro la legalidad del Todopoderoso en mi vida y en mi matrimonio. Para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús y por la comunión con el Espíritu Santo. Amén.